Hola, buenas tardes. Bueno, pues reanudamos las ponencias y vamos a hablar de otra temática interesante. Bueno, soy Laura, me he presentado, es que he hecho otra ponencia esta mañana y bueno, ya pierdo un poco. Soy Laura Ramírez, soy orientadora laboral, imparto las sesiones de empleo, una de los recursos o herramientas que ofrece Bolsa de Empleo. Algunos de vosotros me conocéis, otros no. Y bueno, ahora vamos a hablar de una temática también bastante interesante y necesaria en la búsqueda de empleo, después de todas las temáticas de la mañana. Vamos a hablar de la estrategia en el diseño del currículum y la preparación de la entrevista, y sobre todo enfocado a los perfiles sin experiencia. Sí que es verdad que cuando pensamos en perfiles sin experiencia, siempre nos viene a la cabeza gente joven. Sí que es verdad que es lo más normal, ¿no? Pero hoy en día, según está el mercado laboral y el movimiento que hay en el mercado laboral actual, cada vez gente de una edad más adulta se encuentra en una situación de reorientación laboral que les devuelve al mercado laboral en una situación de cambio. Deciden reorientarse laboralmente, por lo tanto, eligen un perfil profesional sin experiencia. Entonces, también podemos contar con este tipo de perfiles de una edad también más adulta como perfil sin experiencia. Entonces, bueno, voy a intentar un poco enfocarlo a los dos tipos de perfiles, porque veo que las personas que estáis aquí estáis en rangos de edad distintos y creo que os puede ser útil. Incluso si en algún momento tenéis ese miedo o esa inquietud, ¿no? por la situación en la que vivís de desempleo, de reorientaros laboralmente y no saber cómo hacerlo, o incluso pensar que es difícil o es imposible, pues es probable que os aporte algo de luz, ¿no? La reorientación laboral es difícil, pero no es imposible. Y casi cualquier perfil profesional, pues siempre y cuando se elija bien, evidentemente, puede volver al mercado laboral en búsqueda de un perfil definido, por supuesto, como hablábamos esta mañana, pero diferente. Hay veces que son perfiles relacionados y otras veces, ¿por qué no?, son perfiles muy distintos. Depende de cada caso. Bueno, vamos a empezar por las necesidades. Vale. Vamos a empezar por las necesidades de los perfiles sin experiencia. Bueno, a lo largo de esta mañana y de las distintas ponencias que hemos visto, pues hemos hablado de competencias, hemos hablado de valores, se ha hablado de perfil profesional, y dentro de las necesidades que tienen los perfiles sin experiencia, precisamente el primero de ellos es eso, es la falta de un perfil definido. Es importante que en búsqueda de empleo, como os comentaba también esta mañana, que hagamos un ejercicio de autoconocimiento para saber qué es lo que queremos, cuál es nuestro perfil. Y, evidentemente, volvemos a aplicar el ejercicio de autoconocimiento en la búsqueda de empleo, en la reorientación laboral o en el primer empleo, que es como se llama a la búsqueda de empleo de perfiles más jóvenes. Por lo tanto, la definición de perfil profesional es una de las tareas que hay que hacer al inicio de la búsqueda en los perfiles sin experiencia, o sea, es decir, hacia dónde me dirijo. Normalmente, cuando hablamos de perfiles sin experiencia, perfiles de gente más joven, partimos de jóvenes con formación o sin formación. Entonces, es importante definir en función de la formación qué necesidades tienes, qué salidas profesionales tienes, y si no existe una formación, bueno, pues analizar qué necesidades tiene el mercado laboral, cuáles son las salidas profesionales más demandadas y enfocarnos hacia ese perfil profesional. Por lo tanto, en cualquier de los casos es importante definir bien el perfil. Hacemos mucho hincapié, yo también hago mucho hincapié y soy muy pesada, en el tema del objetivo, de tener un objetivo claro, un perfil definido. Hablamos y hablaremos de la especialización, y en el primer empleo y en perfiles sin experiencia, es decir, con reorientación laboral, también es importante. Que sería la segunda idea, la falta de especialización. Es otra de las necesidades de los perfiles sin experiencia.
Bueno, cualquiera de nosotros, cuando terminamos una formación, o la gente más joven que se inicia en el mundo laboral, inicia sin especialización, inicia con una formación o sin ella, en algunos de los casos que estamos viendo, pero desde luego sin ninguna especialización. La especialización no supone los años de experiencia, el tener muchos años de experiencia. Muchas veces pensamos que la especialización nos la da eso, el haber estado 20 años trabajando en una empresa, 30 años o en un sector. Y no es así. La especialización nos la dan lo que hablábamos esta mañana. Nos la dan las competencias, nos la dan pues, funciones muy específicas, conocimientos muy específicos. Por lo tanto, cuando se trabaja la búsqueda de empleo, en un perfil de primer empleo o sin experiencia, es importante buscar la especialización. Por lo tanto, sería también una necesidad. La falta de formación es otra de las necesidades de los perfiles sin experiencia. Formación reglada, formación bueno, del tipo que sea, ya sea formación profesional, formación universitaria y formación especializada. Todos sabemos, y incluso muchos de nosotros estamos en esa situación, ¿no? De cuando hemos terminado una formación, ya sea reglada, profesional o universitaria, sí, sales con unos conocimientos adquiridos, pero al final realmente no estás especializado, aunque hayas estudiado una especialización en esa carrera, ¿no? En ese grado, lo que sea. Pero no tenemos esa especialización, por lo tanto, la formación es importante. En la presentación de las jornadas nos han hablado de la importancia de la formación continua. Y en la búsqueda del primer empleo, de la primera oportunidad laboral o la búsqueda en la reorientación laboral, es importante formarnos. Y durante nuestra vida profesional es importante que interioricemos la necesidad continua de formarnos. Cuando volvemos al mercado laboral o empezamos en el mercado laboral, empezamos a trabajar, pues muchas veces nos olvidamos, ¿no? Dedicamos todo nuestro tiempo a buscar el trabajo, primero a buscar y luego a trabajar, y nos olvidamos de la importancia de formarse. Estamos viendo que el mercado laboral está cambiando, las nuevas tecnologías se están incorporando en los procesos dentro de las empresas y está cambiando todo a un ritmo vertiginoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese ritmo. ¿Cuántas personas que inician la búsqueda de empleo se quedan desempleadas, a pesar de tener muchísima experiencia, se encuentran desactualizados y lo que necesitan es formarse? Entonces, es otra de las grandes necesidades en general, pero también de los perfiles sin experiencia o primer empleo. Y, por supuesto, la falta de experiencia. O sea, evidentemente, la gran necesidad de una persona que no ha estado nunca en el mercado laboral es la ausencia de experiencia. Por lo tanto, estas son las necesidades tanto de un perfil sin experiencia, un perfil de primer empleo, como un perfil más senior, pero que desee una reorientación laboral. Todo esto nos lleva, todas estas necesidades, la unión de todas estas necesidades, nos lleva a tener un bajo nivel de empleabilidad. O sea, es decir, si yo no tengo un perfil definido, no tengo especialización, no tengo formación relacionada y no tengo experiencia, tengo, por lo tanto, menos oportunidades laborales. Si vemos esto tal que así, parece algo catastrófico, ¿no? Entonces, pensaréis muchos de vosotros, bueno, entonces es imposible encontrar trabajo sin experiencia. No, porque lo que tenemos que hacer es resolver estas necesidades, buscar soluciones. Porque ahora lo veréis, lo más importante no es la experiencia, y lo estamos viendo a lo largo de las ponencias. Así que, hombre, es relevante, pero no es lo más importante, y sobre todo para un perfil de primer empleo. Bueno, vamos a ver la solución, es decir, no es tan catastrófico como pudiera parecer. Para la primera necesidad, que es la falta de perfil profesional, la solución que tenemos que aplicar es la definición de un perfil. Tenemos que tener un objetivo claro, un perfil definido. No, como decía esta mañana, no sirve buscar de lo que sea.
Y yo no me puedo acercar a una mesa, a uno de los stands de las empresas y decir soy jardinero, o soy administrativo, o soy ingeniero. Hay veces que muchos de los que se acercan a mí pues en talleres, y cuando hacemos las presentaciones son muy vagas. No hemos aprendido a presentarnos pues eso, especificando cuál es nuestro perfil y cuál es nuestra especialización. Hay que aprender a presentarse y a definir muy bien el perfil. Precisamente para un perfil sin experiencia es importante también tener un perfil definido, porque aunque yo haya estudiado y tenga una formación específica, pues ya sabéis que la formación al final te ofrece una serie de salidas profesionales muy variadas. Yo, por ejemplo, soy pedagoga, soy licenciada en pedagogía y la pedagogía tiene muchas salidas profesionales. Entonces es importante definir y, sobre todo, elegir qué salida profesional es la que yo quiero. Lo que ahora decimos como poner el foco o enfocarse. Si diversificamos, si buscamos de lo que sea, si no buscamos de forma concreta, es más difícil no que nos encasillen, sino que la propia empresa entienda qué es lo que yo puedo aportar. Y todo esto, pues evidentemente, lo tenemos que reflejar en las herramientas de búsqueda. La siguiente solución a la falta de especialización es la especialización. Es especializarme en algo. Esto no está reñido con trabajar, ¿no? Los que se llaman trabajos alimenticios. ¿Cuántos jóvenes o cuántos de nosotros, mientras hemos estudiado o buscamos nuestro objetivo definitivo, trabajamos en trabajos alternativos que no tienen nada que ver? Entonces, bueno, no es opuesto una cosa a la otra. Perfectamente lo podemos compatibilizar, y es importante especializarse. ¿Cómo conseguimos la especialización si no tenemos experiencia? Con la formación. Hoy en día tenemos suficiente formación gratuita, además de distintos formatos, desde webinars, talleres cortos, todo lo que se nos ofrece desde las oficinas de empleo, que se nos ha presentado esta mañana, los certificados de profesionalidad. Tenemos formación suficiente para además especializarnos. Un perfil administrativo, por ejemplo, pues ¿en qué se tiene que especializar? En herramientas tecnológicas, herramientas de ofimática. Ahora se demandan mucho los idiomas, el inglés y, por qué no, otros idiomas. Esta mañana hablaba con una persona que participaba y me trasladaba pues, la importancia de, por ejemplo, el portugués, ¿no? Hay empresas que están demandando ese idioma. Entonces, bueno, al final hay que saber qué es lo que necesitan las empresas y que yo les pueda ofrecer. Quizás el portugués es algo muy específico, pero bueno, estoy segura que la mayoría de los que estáis aquí tenéis en mente esas ofertas en las que veis como requisito el inglés como idioma. Eso sería una especialización. Sí que es verdad que hay especializaciones que se tardan más tiempo en conseguir. La adquisición de un idioma, obtener una competencia elevada en el conocimiento de un idioma es más complicado que aprender Excel avanzado, por ejemplo, y hacer un curso de Excel avanzado. Por lo tanto, es cierto que nos tendremos que poner metas realistas en cuanto a la especialización elegida. ¿Cómo sé yo en qué especializarme? Pues una vez que tengo elegido mi perfil profesional y el objetivo al que yo me dirijo, las ofertas, yo siempre os lo digo, las ofertas nos hablan. Hay que analizar las ofertas, ver qué requisitos piden, y en esas ofertas nos vamos a encontrar la especialización en forma, al final, de competencias, la mayoría de las veces en forma de requisitos que son competencias. Por lo tanto, una forma de especializarnos es formarnos en esas materias, que es lo que demandan las empresas. Hay algunas que son más accesibles que otras. Y bueno, por último, las becas, prácticas, voluntariados, sería una solución, una alternativa a la inexistencia de experiencia. Yo sé que esto suena un poco a trabajar gratis. Es que yo no tengo tiempo de dedicar a hacer una actividad diaria sin remunerar. Se puede hacer. O sea, al final, todo depende de la gestión de nuestro tiempo.
Esto no significa que yo dedique el 100% de mi tiempo a una beca, a un voluntariado o a hacer unas prácticas, algo gratuito. O sea, es cierto que esto lo podemos hacer desde el empleo, desde el trabajo, pero sí que es verdad que es importante compensar esa falta de experiencia con, al final, esta experiencia que es una experiencia real, no remunerada, pero es experiencia real en el mercado. Y bueno, luego depende un poco, ¿no?, del tipo de voluntariado que hagamos, del tipo de tareas o funciones que nos pidan hacer, pero sí que es verdad que compensa la falta de experiencia y se recomienda ponerlo en práctica y además contarlo y reflejarlo en las distintas herramientas, currículum, etcétera. Sí que es verdad que hace unos años pues no estaba no bien visto, sino que se veía más como una pérdida de tiempo, pero sí que es verdad que cada vez me encuentro con más gente que, independientemente de la edad, o sea, no tiene nada que ver, accede a voluntariados o prácticas derivadas de formaciones o becas. Por lo tanto, vemos que tiene solución, que no es algo imposible acceder al mercado laboral desde la falta de experiencia. Yo creo que cuando ya tienes cierta edad y echas la vista atrás, te das cuenta que al final casi todos pasamos, por ese momento en el que tienes cierta edad, terminas tu formación y quieres trabajar. Y tienes que buscar la forma de que alguien te conozca, que aunque a mí no me gusta decir lo de te dé la oportunidad, pero bueno, que te conozca y te ofrezca, ¿no? Al final esto es un dar y recibir. Volvemos al autoconocimiento, el cómo hacerlo. Ya os he comentado que las ponencias me gusta hacer las prácticas y daros herramientas para que lo pongáis en práctica y os sea útil. Está muy bien la teoría, contar, pero bueno, el cómo, ¿y cómo lo hago, Laura? ¿Y esto cómo lo pongo en práctica? Y volvemos de nuevo al autoconocimiento. Esta mañana en la primera ponencia de la mañana hablábamos sobre ello. Y me repito y me reitero, aunque alguno de vosotros ya lo habréis visto, en la importancia de hacer este ejercicio, que no es más que escribir y redactar cuáles han sido nuestras funciones, pero aquí cambiamos un poquito. Si esta mañana hablábamos desde la experiencia, qué funciones he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional, aquí nos vamos a centrar en experiencia no relacionada. Acordaos que el objetivo, el punto de vista es desde el perfil de primer empleo, perfil más joven o perfil de reorientación laboral sin experiencia, de profesionales de más edad. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es importante que determinemos y escribamos en un cuaderno o en cualquier herramienta digital qué experiencia tengo yo relacionada o no relacionada con el trabajo al que yo quiero dirigirme, las funciones que yo he desarrollado. Hemos visto que podemos hacer becas, podemos hacer prácticas, podemos hacer voluntariados. Toda esa experiencia cuenta como funciones. Tendemos a no darle importancia al voluntariado que yo hago. Muchos de vosotros me contáis en los talleres que hacéis voluntariado en entidades y no termináis de darle la importancia que realmente tiene. Aún la función más humilde es importante, más pequeña. Entonces es importante que determinemos absolutamente todo. Tener en cuenta que un currículum de una persona sin experiencia tiene que llenarse de valor, o sea, no tiene que estar vacío. Y sí que caemos muchas veces en el error de hacer currículums más vacíos o con falta de información. No por no tener experiencia, no tenemos información que reflejar en el currículum. Tenemos igualmente que armar un currículum con valor. Y aun perfiles sin experiencia pueden armar un currículum con valor. Por lo tanto, esas funciones las tenemos que reflejar en nuestro ejercicio de autoconocimiento. Lo mismo con las competencias, en este caso tanto personales como profesionales, y desarrolladas tanto en estos ámbitos que os estoy comentando, los ámbitos del voluntariado, los ámbitos de las prácticas, las becas, pero desde el ámbito de la formación. Es decir, qué competencias yo he desarrollado cuando me he formado, cuando he estudiado.
porque hay competencias profesionales, hay competencias personales y cuasi profesionales que ponemos en práctica en muchos ámbitos distintos. Entonces es importante reflejar ese tipo de competencias. Al final es ponerlas en valor, identificarlas y reflejarlas en las distintas herramientas para que pesen más que la falta de experiencia. El siguiente punto serían los logros, y en este caso logros en ámbitos laborales o ámbitos de formación. También dejamos de darle importancia a la experiencia formativa, pero para mí es, dentro de nuestra carrera profesional y nuestra vida laboral y personal, una etapa en la que supone un gran esfuerzo por lo que supone, ¿no?, la adquisición de conocimientos, el trabajo en equipo incluso. Entonces, bueno, creo que es importante y también hay logros en este tipo de situaciones que son muy distintas. No tendemos a identificar como logros lo conseguido en un voluntariado, lo conseguido en unas prácticas, lo conseguido en un máster, en un curso, y es importante que los identifiquemos para darle valor también a nuestra presentación profesional. Los valores que hemos hablado al principio esta mañana en la ponencia de la mañana y que nos han hablado en una ponencia específicamente de los valores orientados a la búsqueda de empleo y a la importancia. Lo habéis visto, ¿no? Es importante identificar cuáles son mis valores que pueden ser comunes con las empresas a las que yo me dirija. Por lo tanto, es otra forma de compensar la falta de experiencia. Pueden encontrar en mí un profesional sin experiencia, pero con competencias suficientes para desarrollar un puesto y unas funciones específicas y además con valores acordes a la empresa. Por lo tanto, ya veis que no solo es importante la experiencia. Sí que es verdad que esto hay veces que en la realidad se traduce en, bueno, Laura, pues es que veo que al final las ofertas en todas o la mayoría especifican 5 o 10 años de experiencia. Bueno, esto que me lo permitan aquí todas las empresas que están aquí, pero muchas veces al final la oferta es un diseño de funciones, de requisitos que finalmente hay veces que no se cumple. Hombre, evidentemente depende del perfil que busquen, del nivel de competencias, etcétera. Pero sí que es verdad que hay veces que en función de cómo tú hagas el proceso y a las personas que veas, pones en valor unos aspectos u otros del profesional. Hay que entender que también hay profesiones y hay ofertas en las que nos encontramos que no piden un gran nivel de experiencia. Y bueno, y por último, las situaciones reales, que es algo que tendemos a olvidar. Tendemos a olvidarlo todo lo que hemos hecho. Y esas situaciones reales todavía más. No nos acordamos de situaciones específicas en las que resolvimos un conflicto, en la que pues, finalmente el proyecto salió adelante o en la que no salió adelante algo, pero respondimos bien. Entonces es importante que también ese tipo de situaciones reales, pero aplicadas a cualquier ámbito, no laboral y laboral, lo traigamos a la realidad, ¿no?, a la actualidad, y seamos conscientes de cómo somos. De esta forma haremos un ejercicio de autoconocimiento y generaremos un perfil profesional, y prácticamente desde casi la nada, desde una persona sin experiencia. El miedo, el perfil de personas sin experiencia o los miedos que tenéis las personas que no tenéis ningún tipo de experiencia, la gente más joven o en las reorientaciones laborales, precisamente ese. Es el miedo a la no oportunidad, que no te den esa primera oportunidad para demostrar quién eres como profesional. Y este ejercicio al final nos ayuda a reconocernos, a motivarnos, a trabajar la autoestima y a contar también con esa motivación y esa actitud que también es uno de los aspectos clave en los profesionales sin experiencia. O sea, el contar qué es lo que quieres es uno de los aspectos que nos hace falta trabajar, la actitud. Y este ejercicio trabaja la motivación. Así que os animo a que en un cuaderno o, bueno, como mejor os guste trabajar en digital, que hagáis ese ejercicio de reconocimiento de todos esos aspectos. Puede servir para búsqueda de primer empleo o para búsqueda en general, de cualquier perfil.
Bueno, y ahora vamos a ver cómo reflejamos toda esta información. Yo no tengo experiencia relacionada, pero sé quién soy, cuál es mi perfil objetivo, hacia dónde dirigirme, sé cuáles son mis competencias, cuáles han sido mis logros. He puesto en valor mi experiencia no relacionada o mi experiencia formativa y ahora lo tengo que reflejar en algún sitio. ¿Dónde? En el currículum. Es la primera herramienta donde tenemos que reflejar toda esta información y volcar todo ese trabajo del ejercicio de autoconocimiento. ¿Cómo debe de ser un currículum de una persona sin experiencia? Tanto primer empleo como reorientación laboral. Pues primero con un perfil definido, es decir, el currículum tiene que tener un título. ¿De qué es este currículum que yo estoy viendo? ¿De jardinero, de poda en altura, especialista en fitosanitarios? ¿De administrativo de compras con Excel, inglés y SAP, por ejemplo? Entonces, el currículum, aun no teniendo experiencia, tiene que tener un titular, que llamamos. O sea, es decir, yo tengo que saber hacia qué perfil te diriges, qué es lo que estás buscando. Además, en los perfiles, en los currículos de personas sin experiencia, es muchísimo más difícil en el proceso de selección identificar hacia dónde se dirige esa persona. Es nuestra responsabilidad facilitar, que además es una palabra que a mí me encanta, facilitar la información al seleccionador, a la persona que va a leer el currículum. La mayoría de las ocasiones o muchas veces no pasamos el primer proceso de selección porque no son capaces de identificar si ese perfil va dirigido a la oferta, ¿no? Al perfil demandado. No es su responsabilidad, es la nuestra, identificar y hacer un currículum bien definido. Esto siempre os lo digo. La responsabilidad está dividida al final en el proceso de búsqueda. Bueno, siguiente punto. Este punto, esta mañana lo escuchaba, foto. Aquí yo estoy segura que si preguntamos hay opiniones para todos los gustos, pero yo soy partidaria de, y los que me conocéis lo sabéis, foto sí. Yo soy partidaria de poner foto. A ver, sí que es cierto que esta mañana hemos escuchado en la presentación hablar del currículum ciego. En España, por cultura, por cómo somos, no ha funcionado el currículum ciego. No sé si algunas de las empresas que están aquí utilizan este tipo de currículum, pero sí que es verdad que por la experiencia que yo tengo y relación con profesionales de la selección, para ellos no es lo más eficaz. Hablábamos antes, además, que la búsqueda de empleo y al final todos los recursos humanos tiende a la humanización. ¿Qué menos, no? Estamos hablando de recursos humanos. Es lo que tendría que tender desde hace muchos años y está tendiendo cada vez más a la humanización. Por lo tanto, si tendemos a la humanización, al respeto por la persona, a hablar de valores, a hablar de competencias, para mí la foto es necesaria porque es una parte más de nosotros. Imaginaos que aquí estuviésemos todos con la cara tapada. Bueno, ha habido un momento que hemos estado, ¿no? Medio tapada, pero toda, entera tapada. ¿Cómo te identificas? Me es difícil a mí, que doy muchos talleres por Zoom, identificar luego presencialmente a la persona. Pues esto ocurre un poco en los procesos de selección. Me imagino que habrá opiniones para todos los gustos. Yo, desde el respeto, desde luego, os transmito mi opinión y al final sois vosotros los que elegís si poner foto o no poner foto. Aquí tenemos un profesional que está haciendo fotografía profesional. Por algo será también, ¿no? Digo yo. Entonces, foto sí. Creo que al final el currículum es como un examen en el que todo va puntuando y bueno, pues el 10 tampoco hay que sacarle, ¿no? Pero si nosotros ponemos una foto en la que transmitimos actitud positiva, pues una sonrisa y además nos personalizan de alguna manera, creo que es positivo. La foto no nos va a dar el trabajo, por supuesto, pero creo que también es una herramienta facilitadora para la persona que hace selección. Seguramente habrá opiniones para todos los gustos, pero bueno, os transmito la mía. El diseño, la importancia de un diseño trabajado.
Está muy bien pues, hacer el currículum en cualquier diseño, si es Word, la sencillez también se valora, por supuesto, pero disponemos de herramientas suficientes para utilizar la creatividad. Pues hay un montón de páginas, Geniali, Canva, que tienen plantillas gratuitas con editores súper sencillos y que le dan un vuelco total a nuestro currículum. Entonces, os animo, sobre todo a perfiles sin experiencia, a que utilicéis el diseño en vuestro currículum, para que se transforme en un currículum innovador. Aparte de lo que mostramos a nivel de imagen, que sea más bonito, que esté bien estructurado, etcétera, hay algo que no es tan claro que también transmite. Si tú has utilizado esa página, has utilizado esa herramienta tecnológica, ya estás transmitiendo de alguna manera que tienes conocimientos en el manejo de herramientas informáticas. Por lo tanto, un perfil en el que se valore esas competencias, bueno, pues con más razón tener un currículum bien diseñado, un diseño trabajado, perfiles sin experiencia todavía más. El mensaje de presentación. El currículum tiene que tener unas líneas en las que nos presentemos. Para mí ese mensaje también le da un carácter diferenciador, humano, en el que hablamos de nosotros. He añadido a la foto y añadido a todo lo demás. Y precisamente si no tenemos experiencia, ahí es donde tenemos que explicar por qué nos dirigimos a esa empresa, por qué nos inscribimos en esa oferta, a pesar de no tener experiencia. El decir no tengo experiencia en, no hay que hacer énfasis en los noes, no hay que hacer énfasis en la falta, hay que hacer énfasis en lo que tengo. Hablar de mis competencias, hablar pues, si he trabajado en otros ámbitos, si he hecho voluntariados, qué funciones he desarrollado. O sea, el mensaje es uno de los apartados más importantes del currículum. Y en un currículum sin experiencia es donde tenemos que poner mayor énfasis y trabajarlo muchísimo más. No estos mensajes que nos encontramos cortados y copiados, no, trabajarlo de verdad. Si hacemos el ejercicio de autoconocimiento nos va a ayudar a trabajar muchísimo mejor el mensaje. No es fácil, pero hay que hacerlo. Formación muy detallada. Si no tenemos experiencia hay que darle más peso y más valor al apartado de formación. Incluso desarrollar el temario en la medida de lo posible, porque es importante que especifiquemos qué conocimientos son importantes que demanda la empresa. Si yo he hecho una formación específica, he adquirido una serie de competencias a través de unos conocimientos, es importante que yo indique qué conocimientos he adquirido, qué competencias he adquirido a través de la formación. No tengo competencias adquiridas a través del desarrollo de funciones, pero sí a través de la formación. Si lo especifico, la empresa va a determinar que puedo desarrollar esas funciones. Por lo tanto, es importante no solo poner el título de la formación, sino desarrollar. No todo el temario, evidentemente, seleccionar las competencias o los conocimientos más adaptados o más adecuados a cada oferta. La experiencia, tanto relacionada como no, que esté muy detallada. En los currículos con mucha experiencia nos hace falta espacio incluso. Eso no ocurre en los currículos en los que no hay experiencia. No voy a entrar en las reorientaciones, que es un poco más complejo, pero en un currículum de primer empleo de una persona joven sin experiencia es importante que cualquier experiencia la desarrolle muy bien. Los voluntariados, las prácticas, absolutamente todo. Tendemos a ponerlo, no darle la importancia suficiente y dejarlo en una línea. Y hay que desarrollarlo como si de una experiencia real se tratase, porque realmente es lo que ha sido, una experiencia real no remunerada. ¿Vale? La experiencia por tanto, en prácticas, becas, voluntariados, lo mismo. Detalles diferenciales como idiomas, manejo de programas, herramientas, metodologías, etcétera, es importante resaltarlo. O sea, no tengo experiencia, pero tengo el carnet de grúa torre, de carretilla, tengo conocimientos de Office muy avanzado, tengo idiomas. Es decir, hay que resaltar todo aquello que aporta mucho valor y que, en contraste, pues bueno, digamos que añade el valor al currículum que le quita la falta de experiencia. Las competencias que hemos hablado de ellas a lo largo del día y es importante destacarlas como con ejemplos. A mí las enumeraciones personalmente no me gustan, el decir que tengo habilidad de comunicación, de liderazgo, no lleva a nada.
esto estaría relacionado con el apartado de mensaje, es decir, normalmente en ese mensaje hablamos un poco de quiénes somos como profesionales, qué competencias tengo y explicarlos con ejemplos, incluso ejemplos de la vida real. Aún recuerdo pues, una chica que tuve en un taller cuyo reto o logro vital pues fue por su discapacidad empezar en el mercado laboral, ¿no? Y eso me acuerdo que ella lo contaba como un logro. Nos cuesta hablar mucho de aspectos personales y esta humanización al final, los recursos humanos y los procesos de selección lleva a las empresas a querer saber de nosotros. Esto no significa que tengamos que contar al pie de la letra aspectos muy personales, pero sí que es verdad que nos tenemos que empezar a acostumbrar a contar un poquito más. Los logros, lo mismo, logros educativos, ya no tanto poner las notas que he sacado, las notas numéricas, pero sí, pues si he hecho un proyecto fin de carrera, un proyecto fin de grado, en qué ha consistido, cuáles han sido los resultados, o sea, todo lo que yo aporte le dará valor al currículum y completará esa falta de experiencia. La organización del currículum es importantísima, en general, la organización del currículum y de los apartados. En este caso, en un currículum sin experiencia, pondré en primer lugar el apartado de formación, normalmente, y en segundo lugar el apartado de experiencia. Es decir, según el perfil, la oferta, según incluso la persona, la empresa a la que me dirija, la organización de esos apartados es importante, analizar hacia dónde me dirijo y a qué darle más énfasis. Hay algunas veces que será la formación, otras veces serán las competencias digitales, otras veces serán los idiomas. Evidentemente, estas últimas sí las tengo, ¿vale? O sea que la organización de los apartados es una de las claves más importantes en cualquier currículum. Y las palabras clave que hemos hablado también a lo largo del día y esta mañana os las he mencionado. La importancia de utilizar palabras clave en mi currículum. Habéis escuchado hablar de los programas ATS. Los programas ATS, que las siglas de Applicant Tracking Systems, ¿no? Son esos programas que leen nuestros currículums en Internet y que determinan qué nivel de compatibilidad tengo con la oferta. Infojobs es uno de los portales donde que lo utilizan. Pues es importante que en un currículum sin experiencia todavía más trabaje esas palabras clave que determinen, ¿no? O que se ajusten a lo que está buscando la empresa. De esta forma también seré facilitador. Vuelvo a repetir la palabra ser facilitador. Yo no puedo dirigirme a una oferta en la que pidan determinados requisitos reflejando en mi currículum cosas que no tengan nada que ver. Puedo reflejarlas, pero es imprescindible que aparezcan esas palabras, exactamente esas palabras. Y en un currículum sin experiencia, todavía más. Este sería un ejemplo de currículum que está sacado de la página de CETI, por cierto, de un perfil sin experiencia. Vemos que hay un párrafo al principio donde esta persona, esta chica, habla de ella, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, y en primer lugar pone el voluntariado, ¿veis? Como una experiencia más. Es decir, lo desarrolla con sus funciones como si de una experiencia se tratase. Después está la educación, desarrollada y especificada, como os he dicho, educación reglada, sus cursos y bueno, también habla de sus habilidades y sus idiomas. Sería un currículum muy sencillo en el que cuando hablamos de diseño nos imaginamos a lo mejor cosas muy alternativas, muy extrañas o fuera de lo normal, pero bueno, este es un currículum con diseño sencillo, concreto, especializado y muy organizado, que se lee muy bien y bueno, con una muy buena estructura. O sea, podría ser un ejemplo de currículum sin experiencia. Otras de las fases donde tenemos que poner en práctica nuestra estrategia de búsqueda es en la entrevista, ¿no? En ese momento en el que no tengo experiencia, pero por alguna razón me han llamado y me quieren hacer una entrevista, me quieren conocer. ¿Cómo tiene que ser esa entrevista? ¿Cómo tengo que enfocar? Una entrevista en la que no tengo experiencia. Primero de todo, ser claros y concisos. Esto nos lo trae el carácter objetivo de nuestra búsqueda, el tener un perfil definido, el saber qué es lo que quiero, el enfocar las respuestas al puesto y a la empresa.
Por lo tanto, todas mis respuestas tienen que ser enfocadas al puesto, claras, concretas, concisas y bien definidas. Es importante reforzar nuestros puntos fuertes, nuestras competencias. No tengo experiencia, pero no decirlo, esto es una frase que estoy diciendo yo, pero no hacer hincapié en la entrevista, no tengo experiencia y es que no tengo experiencia y es que no lo he hecho, no, todo lo contrario. Reforzar en lo positivo y no hacer hincapié en lo que me falta. Normalmente, por aquello de las inseguridades, del no buscar con convicción, de no tenerlo claro, pues muchas veces nos llaman a entrevista y nosotros mismos ponemos en duda que realmente podamos hacer ese trabajo. Si nosotros no nos lo creemos, ¿cómo vamos a transmitir que somos el profesional indicado? Por lo tanto, hay que trabajar la motivación, la automotivación y hacer hincapié, sobre todo, en lo que yo puedo aportar, aún no teniendo experiencia o la suficiente experiencia. Y para nada hacer hincapié en lo que falta, que parece que es algo que tenemos que estar justificando, necesitamos que estar justificando continuamente. Bueno, pero es que no tengo experiencia, eso no lo he hecho. Sí, habrá veces que tengamos que responder que eso que nos piden no lo hemos desarrollado, pero contraponiéndolo con una idea en positivo. Volvemos al mensaje con palabras clave. Si tenemos claras las palabras clave de la oferta, si tenemos claro y definido qué es lo que demandan, qué es lo que piden, mi mensaje en cuanto a las respuestas en la entrevista tienen que ir enfocado hacia eso, hacia palabras clave. No tengo que elegir otras. Evidentemente, transmitir con interés y motivación. No es que es un aspecto muy importante, evidentemente tener unos conocimientos, tener cierta experiencia o poca experiencia es importante, pero ¿cuántas veces hemos escuchado que lo que quieren son profesionales motivados y con actitud? Que lo de menos es la experiencia que ellos les forman. No sé si habrá aquí alguna empresa que busque perfiles de este tipo. Pues es lo que tenemos que transmitir, motivación y actitud. Todo el mundo, casi todo el profesional que busca trabajo tiene un interés, pero no sabemos transmitirlo. Si trabajamos desde la automotivación, desde el autoconocimiento, aprenderemos a que no nos dé vergüenza contar quiénes somos y eso se va a transmitir en un mensaje desde la actitud, desde el lenguaje positivo. Por lo tanto, sin experiencia aún más. Es con experiencia y hay que transmitir con interés y motivación, pues sin experiencia aún más. Al final, aportar soluciones a tus debilidades. Si hacen hincapié, que hay veces que nos lo ponen un poquito complicado en la entrevista, y nos preguntan por esa falta de, hay que devolverlo, hay que dar soluciones. Hay que ser facilitadores, de nuevo, hay que explicar por qué somos ese profesional, el indicado, aún no teniendo esa experiencia. Que hay veces que es una experiencia completa, total, y otras veces es específica del desarrollo de una función. Y al final, bueno, relacionado con el interés y la motivación, mostrar interés, tener actitud positiva. Perdón. Al final, ser facilitadores. Esta palabra la repito mucho y es lo que tenemos que hacer en la entrevista. O sea, tenemos que transmitir verdaderamente quiénes somos como profesionales y podemos ser profesionales aún sin experiencia. Este sería un ejemplo de entrevista que tenéis aquí el QR, por no ponerlo aquí hoy. Podéis leer el QR, verlo en casa. Pertenece a una serie de entrevistas que están colgadas en YouTube y en las que podemos ver distintos perfiles profesionales, el ejemplo bueno, el ejemplo malo. Son actores, evidentemente, y las fases de la entrevista. Entonces, si queréis, podéis ver en concreto este pequeño vídeo, que es un ejemplo de perfil sin experiencia, en el que este chico explica su experiencia, pues unas prácticas, beca o voluntariado. O sea, es decir, podemos hacer una muy buena entrevista hablando de una experiencia no remunerada, como son unas prácticas. Así que si queréis captar el QR y lo veis. Y bueno, y al final nos hemos centrado en entrevista y currículum porque era un poco la parte central de la ponencia, pero al final hay complementos en la búsqueda de empleo que debemos, no es que podamos, es que debemos o tenemos que utilizar y ahí también podemos reflejar todos esos aspectos que hemos visto y nos pueden ayudar en nuestra búsqueda de empleo. El videocurrículum, ¿por qué no hacer un videocurrículum? No todo el mundo tiene la capacidad.
el currículum en formatos que destaquen, gracias, en otros formatos que destaquen para compensar la falta de experiencia, ¿no? El transmitir que soy una persona creativa. En redes sociales, porque las personas sin experiencia, además los jóvenes, manejáis las redes sociales a la perfección. Y las redes sociales nos pueden ayudar también a ser visibles, mostrarnos a las empresas, porque también están en las redes y ¿por qué no? Que nos busquen, ¿no? Que se pongan en contacto con nosotros. Por lo tanto, todo esto lo puedo volcar en mis redes sociales. O sea, se nos tiene que dar igual de bien subir la foto en la fiesta con amigos, que subir la foto en una feria de empleo, que identificarme, que hacer un videocurrículum, que escribir un mail o un mensaje profesional. Se nos tiene que dar igual de bien. Al final los títulos, ¿no? La formación que yo tengo es algo que es importante que yo utilice. Hemos escuchado hablar de la capacitación de competencias profesionales, ¿no? La titulación. Es algo además que las personas sin experiencia, además con formación, es el punto fuerte que tienen, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy en día conocemos con muchísima formación, sin experiencia, pero con muchísima formación? Por lo tanto, esos títulos también los tendré que poner en valor. Cualquier herramienta o recurso de comunicación. La comunicación es importantísima. Estamos en un evento en el que podemos promoverla y debemos promover la comunicación, hablando unos con otros, con iguales, con los profesionales de las empresas. Y al final es tan importante hacer un currículum como para saber dirigirte a una de las mesas de las empresas, de los stands, y en un segundo o dos decirles quién eres y qué es lo que buscas y en qué eres bueno o buena, aún no teniendo experiencia. Y al final cualquier mensaje de preparación, que ya sabéis que la comunicación en la búsqueda de empleo es muy amplia, que hay en muchísimas situaciones en las que las ponemos en práctica y, por lo tanto, tenemos que reforzar esa falta de experiencia, si cabe aún más, con el trabajo de la comunicación. Sabéis que un alto porcentaje de las ofertas no están publicadas, no se publican en ningún sitio, se llega a ellas a través de contactos, a través de los profesionales de recursos humanos y bueno, hay que trabajar de alguna manera esas habilidades para transmitir realmente quiénes somos. De nuevo, vuelvo a poner la palabra facilitadores. O sea, al final pensamos que la responsabilidad siempre está en la empresa, en el otro, y un alto porcentaje de la responsabilidad en el éxito de la inserción laboral de verdad está en nosotros, en hacerlo lo mejor posible. Uy, se me ha ido. Y con esto acabamos. Espero que os haya sido útil. Estoy segura que para los que estáis en primer empleo, en la situación de primer empleo, los que queréis reorientaros laboralmente y probablemente cualquier perfil, porque al final estas herramientas son útiles para todos. Así que, bueno, gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos por si queréis contactar conmigo. Gracias.